3 o 4 clases, vamos a estar abordando ciertos grupos de personas con las cuales nos encontramos a diario, ¿ya? Y que muchas veces asumimos que entendemos lo que creen, sin embargo, quizás no sabemos muy bien, no estamos entendiendo tan bien lo que creen las personas y cómo poder abordarla. No sé si se recuerdan que en un momento mencionamos, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo se acercaba a los judíos a predicar el evangelio y cómo se acercaba a los gentiles, a los griegos, ¿cierto? De qué manera los abordaba. Y de esa misma manera vamos a terminar el curso pensando, ¿cierto?, en ciertos contextos que traen las personas. Y en esta clase vamos a estar hablando acerca de las personas que vienen del catolicismo romano, ¿ya? Cuando nos encontramos con personas que son católicas romanas, cómo podemos entablar una conversación, y más que nada voy a intentar dar un contexto bien general con respecto a lo que ellos creen, porque a veces quizás puede haber cierta confusión en cuanto a cómo interactuar con un católico romano, ¿ya? Entonces, primero me gustaría comenzar haciendo un ejercicio, antes que pase la siguiente, un pequeño ejercicio. ¿Cuántos de acá, quiero que levanten la mano, tienen un amigo, una persona cercana que sea judía? No. ¿Cuántos de acá tienen una persona cercana que sea amigo o cercano, familiar, incluso que sea musulmán? Super, super. ¿Cuántos de acá tienen un cercano, un conocido que sea mormón? ¿Testigo de Jehová? ¿Católico romano? Ya, súper. Entonces, por eso iniciamos por los católicos romanos, ¿ya? Y los números a mí me sorprendió, hice una pequeña investigación ahí para saber cómo estaban los números y me sorprendieron, en verdad. Bueno, se estima que el 17% de la población mundial es católica, profesa la fe católica romana. Eso significa que son unos 1.400 millones de personas en el mundo que son católicas romanas o que afirman ser católicas romanas. Cuando uno investiga dónde están dispersos en el mundo, es casi la mitad están en Latinoamérica. Ya, un gran porcentaje de esos millones están en Latinoamérica. De hecho, si se toman los 10 países con más católicos romanos, 4 son de Latinoamérica. ¿Ya? Que si no me equivoco son México, Argentina, Colombia y Brasil. Que Brasil es el que tiene más católicos romanos en este lado del mundo. ¿Ya? Y en Chile específicamente los porcentajes siguen siendo bastante altos. ¿Ya? Han bajado, sí, han bajado. Hace unas décadas se estimaba que más del 70% de la población afirmaba ser católica romana. Esta es del año 2023, creo que ese porcentaje, que el 45% de los chilenos afirma ser o se identifica de alguna forma con el catolicismo. ¿Ya? No sé si les llama la atención, pero a mí igual me llamó la atención, es casi la mitad del país. Yo pensé que el porcentaje había bajado más. Se entiende que ha ido en descenso, pero pensé que iba a ser menos. Sin embargo, si uno tira una moneda, cuando se encuentra con una persona, tiene casi el 50% de probabilidades de que se identifique con el catolicismo romano, ¿ya? Y es harto, son hartas personas, ¿ya? Y yo mencionaba que al conversar con una persona que viene con este trasfondo, es un desafío, es un gran desafío en cierto sentido. Ahora sí la siguiente, Jairo. Porque a menudo las personas que se identifican con la fe católica romana ocupan un lenguaje similar al nuestro, es muy similar. Ya ahí puse algunas palabritas en naranjo, ¿cierto? Hablan de gracia, hablan de fe, hablan de justificación, incluso hablan de expiación, de perdón, de Cristo, ¿cierto? De la Trinidad incluso. Entonces, utilizamos un lenguaje muy parecido, ¿cierto? Las mismas palabras. Entonces, muchas veces como que quedamos hasta ahí. Conversamos una conversación y ellos dicen, bueno, si yo también creo en Jesús, yo también creo en la cruz, yo también creo en la gracia, yo también creo en la justificación, yo también creo en Dios, yo también creo en la Trinidad. Y quizás decimos, bueno, tenemos todo en común, nos podemos reconocer como iglesias hermanas, iglesias cristianas, iglesias que están siendo fieles a la palabra de Dios, y quizás ahí está uno de los desafíos, porque ellos incluso no solamente ocupan un lenguaje parecido, sino que muchos de ellos, y ahí vamos a ver que quizás no es la mayoría, pero muchos de ellos igualmente leen la Biblia, ¿cierto? Leen las Escrituras, muchos de ellos incluso intentan predicar a Jesús o hablar del amor de Jesús, hacen muchas buenas obras. Entonces, ahí hay un desafío mayor aún, porque incluso en su vida práctica de repente muchos de ellos se podrían ver más devotos de nosotros en cuanto a la lectura de la Biblia, en cuanto a hechos, a obras que pueden realizar. Entonces ahí está un desafío en cuanto a cómo poder abordarlos, y esta es la pregunta que me gustaría responder en esta clase.
y es por qué nosotros debiéramos afirmar que la Iglesia Católica Romana no es una verdadera iglesia cristiana, ¿ya? Hay que tener ojo aquí, estoy hablando acerca de la religión, ¿cierto? Del catolicismo romano, ¿cierto? Y en esos términos me gustaría darles ciertas herramientas para que entiendan sobre qué está un poco fundada la Iglesia Católica Romana y cuando hablen con una persona que dice identificarse con esa religión, poder profundizar y ver si es que realmente se está identificando con lo que es el catolicismo romano, ¿ya? Si es que realmente está creyendo lo que la Iglesia Católica Romana cree, ¿ya? Y en esta clase vamos a intentar entender un poco por qué debiéramos identificar a la Iglesia Católica Romana como quizás una religión diferente o separada del cristianismo saludable, ¿cierto? El cristianismo que está siendo fiel a las Escrituras, o como dice ahí, como una verdadera iglesia cristiana, ¿ya? Y en esta clase me voy a enfocar en dos cosas simplemente, ¿ya? En dos cosas que aquí podríamos hablar de muchas cosas, ¿cierto? Y uno cuando piensa en los católicos romanos, piensa en muchas cosas como muchas cosas accesorias, incluso que a veces en una conversación con un católico romano uno se desvía por la rama y termina hablando de algo como muy terciario quizás, que no tiene tanta relación a donde queremos ir, que es poder ver si es que está entendiendo el mensaje del Evangelio. Y es por eso que me voy a intentar centrar en dos cosas que creo que son como fundamentales y en donde podríamos apuntar la conversación, ¿ya? Así que vamos a ir con la primera, intentando responder esa pregunta, ¿por qué deberíamos afirmar que la Iglesia Católica no es una verdadera iglesia cristiana? Y lo primero es por lo que creen acerca de la palabra de Dios, ¿ya? Es por lo que la Iglesia Católica Romana afirma acerca de la palabra de Dios, ¿ya? Y esto es un gran como un obstáculo para la fe cristiana, en verdad, lo que esta iglesia cree acerca de la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, cuando nos encontramos con un católico romano, debiéramos primero quizás tantear un poquito, sin ganas de debatir ni nada, pero entender un poco qué es lo que cree esa persona que tenemos enfrente, no la iglesia, sino que esa persona acerca de la palabra de Dios, acerca de la verdad. ¿Por qué esa persona cree lo que cree? ¿Por qué cree las verdades que me está diciendo que son verdad? ¿Cuál es la autoridad bajo la cual él está profesando estas verdades? ¿Ya? Y vamos a ver lo que dice, como en el papel, la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Lo que dice la Iglesia Católica Romana, porque cuando uno comienza a hacer preguntas acerca de la autoridad, ahí comienza a aclararse un poco el asunto, por qué la Iglesia Católica Romana hoy día es la Iglesia Católica Romana como la conocemos, ya cuando comenzamos a hablar acerca del asunto de la autoridad. Y ahí dice, la primera frase dice, bueno, la Iglesia Católica Romana enseña que la Biblia tiene autoridad. La Iglesia Católica Romana estudia, o sea, tienen la Biblia, ¿cierto? Abren la Biblia. Muchos católicos romanos tienen una Biblia abierta, ¿cierto? En algún salmo en su casa. Creen que tiene autoridad. Sin embargo, el gran problema de lo que creen acerca de la palabra de Dios es que no creen que esta autoridad sea suficiente, ¿ya? No creen que la autoridad de la palabra de Dios sea suficiente, ¿ya? Y ahí podríamos hacer todo un recorrido histórico para poder entender cómo sucedió eso. ¿Cómo llegaron a creer que la autoridad de la palabra de Dios no es suficiente? Y en palabras sencillas, lo que hace un poco la Iglesia Católica Romana es poner a las Escrituras como autoridad, pero elevar otras fuentes de autoridad al mismo nivel de las Escrituras o por sobre las Escrituras, ¿ya? ¿Y por qué ocurrió eso? En un comienzo ocurrió porque en el Nuevo Testamento el canon no estaba cerrado, ¿cierto? Los libros, ¿cierto?, se estaban escribiendo, estaban siendo inspirados, y la Iglesia Católica Romana, y este es el argumento, ¿ya? Para que podamos entender, hay que entender de dónde sale esto. Este es el argumento que se utiliza normalmente es que, oye, ellos mencionan que el Evangelio fue antes de que el canon fuera cerrado. Eso es correcto, ¿cierto? El Evangelio fue antes que el canon fuera cerrado. Y en esa misma lógica dicen que la Iglesia fue antes que la palabra, que el canon fuera cerrado igualmente, ¿cierto? En el libro de los Hechos, Pentecostés, ¿cierto? Hechos capítulo 2, aún faltaban libros por ser inspirados y la iglesia nació. Entonces dice, la iglesia nació antes de que la palabra, ¿verdad?, el canon fuera cerrado. Entonces, siguiendo en esa lógica, dicen, bueno, entonces fue la iglesia quien creó, como reconoció, confirmó y eligió los libros que iban a ser inspirados. La iglesia tuvo toda la autoridad de decir, este es inspirado y este no es inspirado. Y la iglesia tomó esa decisión. Y ellos dijeron, bueno, entonces en el inicio, la autoridad de la iglesia siempre estuvo por sobre la autoridad de la palabra de Dios. Porque ellos dicen, si la iglesia no habría palabra de Dios. Y en ese sentido, dicen, bueno, entonces la iglesia tiene una autoridad y esa autoridad es compartida con la palabra de Dios.
Está la palabra de Dios como la fuente de autoridad y está la iglesia como fuente de autoridad. Y como parte de esa iglesia está el magisterio, que sería como el liderazgo, el cuerpo docente de la iglesia, que sería como la tercera rama de autoridad que tiene la Iglesia Católica Romana. Y por eso se habla de que la Iglesia Católica Romana reconoce tres fuentes de autoridad: las Escrituras, lo que se llama el magisterio, ¿cierto? Liderado por el Papa, que tiene una autoridad, podríamos decir similar, pero en la práctica yo considero que incluso es superior a la palabra de Dios. Cuando el Papa habla ex cátedra, utilizando su autoridad, su palabra es infalible, se considera infalible. Si él llega a promulgar algún principio que está fuera de las Escrituras, su palabra se considera infalible, pasa a ser un dogma dentro de la Iglesia Católica y se debiera enseñar en la Iglesia Católica Romana a lo largo del mundo. O sea, uno ve que son tres fuentes de autoridad. Y la tercera fuente es la tradición, ¿ya? La tradición con T mayúscula. ¿Y a qué se refiere con la tradición? Bueno, como la Iglesia tiene autoridad y la Iglesia, ¿sabes qué? La Iglesia dijo, esta es la Biblia y esto va a estar, y la Iglesia tomó esa decisión. Entonces, la Iglesia, compuesta por creyentes y principalmente por el liderazgo, a lo largo de la historia ha interpretado las Escrituras. Y como la Iglesia tiene autoridad, esas interpretaciones tenían que haber sido guardadas, recopiladas. Y esa es la tradición. Esa es la tradición. Es como la historia de la interpretación de las Escrituras por la Iglesia Católica Romana, que como la Iglesia tiene autoridad, bueno, la tradición también de la Iglesia y de las interpretaciones del magisterio igualmente tienen autoridad, ¿ya? Y es por eso que se dice que bueno, la tradición de la Iglesia Católica Romana es muy importante, está por escrito, de hecho, y ahí aparecen todos estos dogmas, estas enseñanzas que se han introducido y se consideran como a la misma altura que las Escrituras. Es por eso que hoy día nosotros podemos encontrar tantas prácticas, tantas tradiciones, que el católico romano no se cuestiona, a pesar que uno dice, pero ¿dónde aparecen las Escrituras? En el pensamiento católico romano dice, no hay un problema en que no aparezcan las Escrituras, porque está en la tradición y está confirmada por el magisterio, y son iguales en autoridad. Entonces no hay un mayor problema para el católico romano en ese entendimiento, ¿ya? Y la gran falla ahí es que nosotros no creemos que la Iglesia engendra, define y necesariamente autentifica la palabra de Dios en ese comienzo. El rol de la Iglesia en ese punto fue simplemente reconocer lo que Dios ya había inspirado. La Iglesia no inspiró los libros, fue Dios que inspiró las Escrituras y la Iglesia simplemente los reconoció. Pero la Iglesia no se puso por sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y nosotros entendemos que hubo todo un rol de la provisión de Dios, de la providencia de Dios, ¿cierto? Providencialmente el Señor llevó todo ese proceso y hasta nuestros días podemos tener la seguridad que tenemos la palabra de Dios inspirada por Dios. Y bueno, y de hecho, si es que vamos al catolicismo romano, igualmente en el Antiguo Testamento reconocen una serie de libros que se les denominan deuterocanónicos o como un segundo canon, en cierta manera, y es curioso que ellos quizás se resisten un poco a ese nombre, pero igualmente lo utilizan, deuterocanónico, que es como un segundo canon, de cierta manera reconocen como que parece que no estaba, pero nosotros quisimos introducirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, de ahí viene, en síntesis, como un poquito la historia de eso, y yo creo que esa frase lo resume bien, cómo la Iglesia Católica Romana, o como un católico romano en sí, debiera en verdad creer esto, ¿ya? A priori. La frase que está al final dice, no la anterior, dice, piense en nuestras fuentes, esto lo extraje de una página católica, piense en nuestras fuentes de autoridad como un taburete de 3 patas, ninguna fuente es más importante que otra, y todos trabajan juntas de forma cohesiva y unificadora, ¿ya? Eso es lo que creería un católico romano. Ahora, nosotros sabemos, y si abrimos las Escrituras, sabemos que hay muchos textos que afirman la suficiencia de la palabra de Dios, ¿ya? El más conocido se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea un poco perfecto hasta que escuche al magisterio y a la tradición. No, el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí el apóstol Pablo está siendo enfático en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. Toda la Escritura, toda buena obra, enteramente preparado, el hombre perfecto. Ya hay un énfasis en cuanto a la suficiencia de la palabra de Dios. Esto tiene
autoridad sobre nosotros, toda autoridad sobre nosotros, porque es la palabra de Dios, y por ser la palabra de Dios, conlleva la autoridad de Dios. ¿Ya? Incluso uno podría comenzar ahí a intentar hilar un poco más fino con respecto a esas tres fuentes de autoridad y decir, bueno, si la palabra de Dios tiene autoridad porque proviene de Dios y es la autoridad de Dios, ¿qué pasa con el magisterio, por ejemplo, y con respecto a su autoridad en comparación a la autoridad de Dios? Y ahí uno podría enredarse un poco más en cuanto al argumento. Entonces, en síntesis, lo que creería la Iglesia Católica Romana en cuanto a la palabra de Dios sería una doctrina antibíblica, va en contra de la misma naturaleza de la palabra de Dios y lo mismo que dice la palabra de Dios acerca de sí misma. Ahora sí, la siguiente, Jairo. Un pastor decía lo siguiente, y tiene relación con el segundo punto que vamos a abordar. Decía, solo la Biblia conduce solo a Cristo. La Biblia más otros medios de revelación, más otros medios que tengan autoridad, ¿cierto?, conducen a Cristo más otros medios de salvación. ¿Ya? Y ese es quizás el segundo gran punto en el cual se podría decir como que se cae el catolicismo romano. ¿Ya? Por un lado sería lo que creen acerca de la palabra de Dios y su naturaleza, y lo segundo es lo que creen acerca de la salvación, ¿ya? Acerca de la salvación. Ahora la siguiente, Jairo. ¿Ya? Hay un video muy bueno, hay un documental muy bueno que se llama American Gospel. Se llama American Gospel el documental, y habla harto acerca de esto. Habla mucho acerca del catolicismo romano en América Latina y cómo el verdadero evangelio puede hacerle frente. Y había una parte del video que era muy bonita, con una animación donde explicaba un poco el plan de salvación del católico romano. No pude traerlo porque estaba en inglés y no pude sacarlo bien, así que le saqué algunos pantallazos nomás al video para que entendamos un poco lo que creen de la salvación los católicos romanos. Entonces, en ese sentido, una buena pregunta para hacerle a un amigo o un familiar que sea católico romano, además de preguntarle ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿de dónde viene la verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la fuente de autoridad en la cual te basas? Otras preguntas serían con respecto a eso. ¿Cómo tú crees que eres justificado delante de Dios? ¿Cómo puedes ser salvo delante de Dios? Es una pregunta básica para el cristianismo en general, ¿cierto? ¿Qué es el pecado y cómo puedes ser justificado delante de Dios? Yo no soy experto en catolicismo romano y encuentro que esta doctrina es bastante compleja en el catolicismo romano. Es bien compleja, como digo, tiene palabras similares, pero cuando uno comienza a profundizar, son otras definiciones, son otros conceptos. Incluso el concepto de gracia se divide en muchos tipos de gracia, ¿cierto?, que uno puede recibir a lo largo de la vida, y ahí uno podría terminar bastante enredado. Lo voy a intentar simplificar, ¿ya? Entonces, en la religión católica romana, ¿qué se entiende por salvación? Y cómo uno puede ser salvo según el catolicismo romano. Y todo inicia, en cierto sentido, y voy a leer literalmente lo que dice un dogma, ¿ya? Como dije, es difícil ir a las escrituras para poder entender el catolicismo romano. Quizás es más sencillo ir a sus dogmas, a su tradición, ¿cierto? Y eso es lo que creen ellos. Eso está escrito como en piedra para ellos. Entonces, eso tendría autoridad, lo que dice abajo, como la palabra de Dios, porque es un dogma. Uno lo puede encontrar en las páginas web, ¿cierto?, donde está esa información. Y dice lo siguiente, dice, la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, ellos tienen un concepto diferente de nosotros con respecto a la depravación del hombre. Pareciera que nacemos más o menos, ¿cierto?, más o menos pecadores, más o menos corrompidos. Sin embargo, igualmente necesitamos ser justificados. Y es por eso que ellos creen, yo le puse ahí iniciación, como la iniciación en la salvación, en la justificación, sería el bautismo de los infantes, ¿cierto? Por medio del bautismo, ellos creen que ese acto, ese sacramento, ¿cierto?, por medio de ese sacramento se puede obtener la justificación delante del Señor. Y ahí sale como un bebito que nacería, ¿cierto?, como en cierto estado no justificado, y a través del bautismo hay una especie de limpieza en donde el bautismo, como dice literalmente, devuelve al hombre a Dios. Se es justificado delante de Dios. De hecho, el bautismo lo convierte a uno en hijo de Dios, ¿ya? Eso es lo que afirman abiertamente. Ya uno puede ser perdonado por Dios a través del bautismo en un inicio, hay un nacimiento de nuevo en el bautismo a través de eso. Ahora eso no termina ahí, porque eso es la primera etapa, podríamos decir, es la iniciación, y de ahí en adelante en el catolicismo romano comienza una especie de proceso de cooperación, ¿ya? Ahí no se ve muy bien, y bueno,
Ahí explico el gráfico que puse ahí. Pero dice, luego inicia un proceso de cooperación, ya que los pecados veniales ameritan un castigo temporal no eterno y los mortales nos pueden separar de Dios. Bueno, uno es justificado delante de Dios a través del bautismo, sin embargo, los pecados que uno comienza a cometer luego cuando va creciendo, nos comienzan a afectar incluso la gracia derramada de parte de Dios en ese bautismo, ¿cierto? Esa gracia que le llaman santificante, a través del bautismo, comienza a ser afectada por medio de nuestros pecados. Comienza a afectarse la gracia que ha sido derramada a través de los pecados veniales. Ellos dividen los pecados en dos categorías, ¿cierto? Hasta el punto que uno podría llegar a cometer pecados mortales que los separan completamente de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, en cierta manera, en un comienzo puede ser justificado a través del bautismo, sin embargo, cuando comienzas a pecar, eso comienza a ser afectado y a separarte de cierta manera cada vez más de Dios, hasta incluso el punto a llevarte a estar en una condición de no justificado delante de Dios, no perdonado delante de Dios, a revertir lo que pasó en un comienzo en el sacramento del bautismo, que es la justificación según el catolicismo romano. Por eso pongo el gráfico ahí. Gracias, Jairo. Que dice, bueno, arriba dice justificado, abajo dice como no justificado. ¿Ya? Y dice, bueno, cuando te bautizo, arriba. Llegaste arriba y eres justificado. Luego comienzas a crecer y comienzas a tener pecados veniales hasta que en algún punto puedes tener algún pecado mortal e incluso caer del estado de justificación. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos este proceso de cooperación en la justificación, en la salvación, según el catolicismo romano? Bueno, ellos ven la justificación más que como un acto en sí, comprado por la sangre de Cristo y que nada lo puede revocar, sino que lo ven más bien como un proceso. Entonces, luego a lo largo de tu vida cristiana, tú puedes seguir creciendo en esta justificación. Ahora sí la siguiente, Jairo. Ahí está. Entonces, el proceso para ir al cielo es seguir el camino del ritual obligatorio. Este regalo de la gracia se entrega o se quita en base al desempeño. Dios nos justifica con el paso del tiempo, a medida que participamos en los sacramentos y hacemos buenas obras. Entonces, incluso si es que tú caíste del estado de justificación por un pecado mortal, tienes los sacramentos, ¿cierto? Y cada uno de estos sacramentos provee, como que entrega, con la autoridad de la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia tiene la autoridad de poder darte esa gracia a ti, entregártela, porque la Iglesia Católica Romana es la autorizada para entregar esos sacramentos, y con esos sacramentos te reparte, te infunde gracia suficiente para volver a crecer y ser justificado delante del Señor. Y es por eso que el católico romano le da tanta importancia a los sacramentos, a la penitencia, a la confesión, a la Eucaristía, ¿ya? A comulgar, ¿cierto? A la cena del Señor, por medio de la cual, bajo la autoridad de la Iglesia y el magisterio, se infunde, están infundiéndote gracia a ti, por medio de comer, ¿cierto? Literalmente el cuerpo de Cristo, según la concepción del católico romano. Entonces, en otras palabras, al pensar en la justificación, podríamos decir que en verdad el católico romano piensa en que Dios nos justifica cuando nos ve justos. No sé si se entiende. Esta persona va a intentar guardar los sacramentos, hacer penitencia, ¿cierto? Hasta que logre de cierta manera equilibrar la balanza delante del Señor, presentar obras suficientes y que Dios lo vea como justo, de acuerdo a todo este proceso que hizo en su vida. Y ahora es un poco quizás terrorífico cómo termina esto, porque si es que en tu vida, en esta tierra, tú no alcanzaste con esa penitencia, esos sacramentos, haciendo el balance entre pecados veniales, pecados mortales y los sacramentos, y lo que aparece ahí, si no alcanzas el estado de justificación, pero mueres sin haber cometido un pecado mortal que te haga caer de este proceso, de esta purificación, le dicen. Entonces, hay un estado intermedio en donde tú puedes continuar hasta poder llegar a ese estado y ir al reino de los cielos. Y ese estado intermedio se le llama el purgatorio, ¿ya? Y ahí quizás hace un poco más sentido cuál es el objetivo del purgatorio. Incluso las personas que están de este lado de la eternidad podrían eventualmente guardar ciertos sacramentos por las personas que están en el purgatorio para que puedan finalmente llegar a esa justificación, ¿ya? Eso en teoría sería la justificación o la salvación según el catolicismo romano. Entonces, como resumen, nosotros podemos ver que el concepto de justificación es diferente. El concepto de justificación delante del Señor es diferente. Y si pudiéramos ponerlo en
en una pequeña ecuación, sería que la salvación, la justificación, según el catolicismo romano, sería fe más obras, sacramentos, penitencias y todo lo que que está incorporado ahí, igual justificación. ¿Ya? Eso sería como una pequeña síntesis de lo que el católico romano debiera entender con respecto a la salvación. Y ahora es interesante, y como dije, hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero si uno sigue profundizando puede darse cuenta que esto afecta todo. ¿Ya? Y uno puede darse cuenta que afecta a la figura de Cristo, porque el catolicismo romano es bastante, ahí como síntesis podría decirse que es Cristo más otros mediadores además, ¿cierto? Porque en mi estado aquí, ¿sabes qué? Necesito a personas que puedan interceder por mí delante del Padre, ¿para qué? Para que yo pueda, necesito seguir escalando, necesito toda la ayuda posible. Así que si es que puedo tener otros mediadores, y ojalá quizás una mediadora que haya sido la mamá de Jesús y que Jesús escuche a su mamá y por eso yo voy a orarle a ella. ¿Para qué? Para poder llegar a la justificación. Entonces el catolicismo romano también afirma a Cristo más otros mediadores. También, y lo vimos, hablan de gracia, pero parecía que fue una gracia merecida, porque al final del día merezco eso para poder llegar. Estoy intentando ganarme de cierta manera, hacer cosas para que esa gracia se me sea infundada a mi vida y poder llegar a ese estado de justificación. Entonces, una gracia más méritos. Es una escritura más tradición, eso ya lo vimos. Finalmente es la gloria de Dios más la gloria de María, podríamos decir, y los santos, más la gloria de otras personas, no es solamente la gloria de Dios como objetivo supremo de todo. Y precisamente quise poner esto porque es precisamente eso lo que combatió la Reforma Protestante. De ahí salen las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ya? Ahí la siguiente, por favor, Jairo. Eso fue lo que combatió. ¿Ya? Intentó atacar, no sé si saben, pero intentó atacar, ¿sabes qué? Como la raíz. Ya ni siquiera se centró tanto en cosas tan accesorias o en las cosas visibles, no sé, en la forma de la liturgia necesariamente o cosas así. ¿Sabes qué? Intentó ir al callo. Digo, ¿sabes qué? La salvación es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la Escritura y solo para la gloria de Dios. Y esas son las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Ya? Y la siguiente. Bueno, y esto es lo que queremos nosotros. Ya por si alguien se anduvo enredando un poco con la explicación de la salvación y decir como, oye, no, nosotros no creíamos lo que acabamos de ver. No, y lo podemos ver a través de las Escrituras. Voy a compartir unos pasajes, pero en definitiva nosotros creemos que todos nacemos en un estado, ¿cierto? Estamos separados de Dios. La palabra es clara, que no hay ninguno justo, ¿ya? Y que en realidad ni siquiera nuestras obras alcanzan para poder justificarnos. Y la palabra habla bastante acerca de qué son nuestras obras delante del Señor. Nuestras obras huelen, no es algo que el Señor le agrade, son trapos de inmundicia, dice el Señor. Y es por eso que nosotros confiamos en la perfecta obra y la perfecta vida de nuestro Salvador Jesucristo, que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y Él nos justifica. Su justicia es nuestra, ¿ya? Y nos justifica, y nosotros creemos que esa justificación es irrevocable, irreversible, ¿ya? Si hemos sido justificados en Cristo, si es que nos hemos arrepentido y creído en Él, ese estado no cambia. Y así se vería entonces la salvación como nosotros lo entendemos de acuerdo a la palabra de Dios. Hay algunos pasajes que afirman esto. Esto es una clase de evangelismo, así que no me voy a detener tanto, voy a asumir que entendemos hasta cierto punto estas verdades. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A menudo las Escrituras afirman esto con respecto a la salvación. Palabras bien absolutas, definitivas. No vemos ahí quizás como un estado de tanta como incertidumbre en cuanto a una persona que pueda estar pasando de muerte a vida y de vida a muerte todo el tiempo, de acuerdo a la cantidad de pecados que pueda cometer. Ya no vemos eso como en el otro gráfico. Ya son palabras bien definitivas. También hay hartos pasajes ahí con respecto al lugar de las obras en la vida de los creyentes como resultado de la justificación. Ya como un resultado de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, comenzamos a hacer buenas obras que están preparadas para que andemos en ellas. Nosotros sí creemos que tenemos que glorificar a Dios con nuestra obediencia, ¿cierto? Con nuestro amor
Pero eso es un resultado de la justificación. Va en el otro lado de la ecuación, ¿ya? No en este lado, ¿ya? Entonces hay varios pasajes que uno podría seguir analizando con respecto a lo que nosotros creemos de la justificación. Dale, Jairo. Entonces, bueno, entendiendo eso es en el papel, hermanos, ¿ya? En el papel, en los dogmas, en la tradición, en lo que enseña el magisterio, eso es lo que debiera creer un católico romano, en teoría, acerca de la palabra de Dios y acerca de la justificación, ¿ya? A menudo un católico romano no tiene certeza si es que va a ir al reino de los cielos o no. Hay harta incertidumbre en cuanto a eso, ¿ya? Ahora, algunas consideraciones a tener al momento de interactuar quizás con una persona que sea católica romana, ¿ya? Y la primera consideración es entender que incluso dentro del catolicismo romano hay una variedad de interpretaciones y creencias, ¿ya? Incluso dentro del catolicismo romano nos vamos a encontrar con diferencias entre ellos mismos. Y más hoy en día que también están haciendo nuevos movimientos dentro del catolicismo romano, ¿ya? No sé si han escuchado, incluso en la elección del Papa se escuchaba harto, ¿cierto? Que en esa elección, cuando se sentaban, ¿cierto?, todas las personas que tenían que elegirlo y votar, habían como ramas, ¿cierto? Habían más conservadores, más liberales, hay una especie de lucha de poder interna, hay películas que han reflejado incluso cómo sucede eso al interior. Hay diferentes tendencias dentro del catolicismo romano y eso tenemos que entenderlo, ¿ya? Tenemos que comprender que quizás hay una rama más liberal que está luchando por tener ordenación de sacerdotes mujeres quizás, ¿cierto? Y toda esa rama. Hay personas más conservadoras. Hay una rama más conservadora que incluso quiere que todas las misas vuelvan a realizarse en latín, que todo se vuelva a ser latín, es una rama más conservadora. Hay una rama incluso carismática, que de cierta manera, y quizás influido por el protestantismo y sobre todo por el movimiento pentecostal, por el movimiento carismático, vieron allí cosas buenas y para no tener una fuga masiva del catolicismo romano, se intentó adoptar ciertos dones dentro de la liturgia, un movimiento carismático dentro del catolicismo romano, ¿ya? Ustedes lo pueden encontrar, incluso en Chile está, ¿ya? Y así podemos encontrar diferentes ramas del catolicismo romano. Entonces, una consideración importante al conversar con una persona católica romana es no suponer de inmediato saber dónde está esa persona. Simplemente porque dijo que es católico romano, suponer quizás todo lo que acabamos de ver, ¿ya? O suponer que tiene la misma concepción que yo tengo acerca del catolicismo romano, ¿ya? Y en ese sentido, ante este espectro del católico romano, tenemos que hacer buenas preguntas. Y eso lo hemos hablado ya anteriormente, ¿ya? Tenemos que escuchar a la persona, tenemos que saber lo que cree, tengo que entender qué es lo que está entendiendo la persona acerca de los mismos conceptos que yo voy a utilizar, ¿ya? Entonces es importante eso, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, tenemos que considerar que a menudo, y aquí voy a generalizar, a menudo nos vamos a encontrar con quizás dos tipos de personas que tienen amistad, como compañerismo con el catolicismo romano, ¿ya? Dos tipos de personas, y ahí lo dividí en dos pequeños grupitos, ¿ya? Por un lado están los católicos practicantes, y por otro lado están los católicos no practicantes o simplemente como nominales, ¿cierto? Nosotros vimos la estadística, el 45% de la población chilena dice ser católica, pero uno se pregunta en la práctica, no sé si hoy día a esta hora ese 45% estará, ¿cierto?, realizando lo que un católico romano realiza un domingo en la mañana, participando de la misa o qué sé yo, ¿cierto? No sé, yo lo dudo. Quizás veríamos más iglesia católica y más llenas, todas repletas, quizás si ese 45% fuera practicante. Entonces, esa es otra consideración que tenemos que tener. ¿Ya esta persona es un católico romano practicante o es un católico romano solamente nominal? ¿Ya? Por un lado, si es una persona que practica, eso significaría que él entiende el dogma, entiende lo que acabamos de ver, lo cree completamente, entiende el lugar de cada uno de los sacramentos y lo que realiza cada uno de los sacramentos, ¿cierto? Entiende el tipo de penitencia que debe hacer, lo que debe hacer cuando comete un pecado venial o un pecado mortal. Lo entiende todo, lo abraza, lo cree el dogma oficial y lo practica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando nos encontramos con católicos romanos que son practicantes, la primera mejor estrategia es conocer bien nuestra Biblia, hermanos, ¿ya? Conocer bien lo que nosotros creemos acerca de la justificación, ¿ya? Conocer bien acerca de, bueno, ¿cuál es la diferencia? Nosotros hablamos de justificación y también hablamos de santificación.
¿Habrá una confusión ahí dentro del catolicismo romano? ¿Qué es lo que creen ellos? Pareciera que hay una mezcla ahí media extraña. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es conocer bien nuestra Biblia y involucrarnos en conversación con esta persona de manera amorosa y quizás llevarlo a estas preguntas o a estos dos grandes puntos que abordamos en esta clase. ¿Ya? Quizás no sería mejor la mejor estrategia de inmediato comenzar a hablarle acerca de la función del rosario en su vida, por ejemplo. Sino que sería una mejor estrategia llevarlo a pensar nuevamente en de dónde él cree que viene la verdad, cuál es su fuente de autoridad, ¿cierto? Y por otro lado, qué es lo que entiende por la justificación, qué es lo que entiende por pecado, qué es lo que entiende por salvación. Ya quizás son mejores vías para poder llevarlo a donde lo queremos llevar, ¿cierto? A que se encuentre con Cristo. Es una conversación movida por el amor, no movida por ganar un punto, por demostrar, ¿sabes qué? Gané, te equivocaste, ¿cierto? Has estado equivocado toda tu vida y toda tu familia ha estado equivocada. No, simplemente queremos que conozca a Jesús y queremos entender si es que él está conociendo realmente al Jesús de la Biblia. Entonces sería llevarlo en esa dirección. Y ahora, ¿a qué nos referiríamos con un católico no practicante, un católico nominal? Son aquellas personas que en verdad afirman ser católicas, pero en verdad desconocen lo que acabamos de ver nosotros. Desconocen esto de las tres fuentes, desconocen esto de lo que se entiende por justificación, de este proceso para ser salvo, de lo que realmente significa, ¿cierto?, comulgar, participar de la cena del Señor, lo desconocen, ya no entienden muy bien. De hecho, uno se encuentra normalmente que muchas personas no van en toda su vida a la iglesia, pero siguen bautizando a los pequeñitos, ¿cierto? Más que nada como una tradición, ¿cierto? Como un motivo, una festividad, sin entender realmente lo que el catolicismo romano cree acerca de ese bautismo. Entonces no creen todo lo que nosotros mencionamos y quizás ni siquiera lo entienden o lo conocen, ¿ya? Incluso muchas de esas personas a veces van a misa. Uno puede encontrarse con personas que de vez en cuando van a misa, ¿cierto? Participan de eso, llevan su rosario, lo recitan Ave María, pero tampoco entienden lo que están haciendo. Muchas de ellas lo hacen, ¿cierto? Recitan Ave María, pero no entienden que están diciendo, ¿sabes qué? Jesús no es suficiente y necesito otras cosas. Conscientemente no lo saben, simplemente se sienten cómodas, seguras, con algo que han hecho toda su vida, con algo que toda su familia lo ha hecho, ya, y están allí, y lo hacen, es una tradición y es de cierta manera como un sentido comunitario, decir, soy católico romano, soy parte de esto y mi familia ha sido parte de esto, aunque no voy nunca a misa, pero es un sentido, me da identidad. Yo me identifico con eso, con esa religión, sin entender tanto lo que en verdad cree. Entonces, en cierto sentido, nos vamos a encontrar con ese tipo de personas. Y igualmente hay que tratarlas con amor. Porque a menudo, como les digo, pasa mucho que toda su familia ha tenido una tradición. Quizás van a la misma misa donde sus papás o sus abuelos también participaban, ¿ya? Y uno, al ir con la palabra de Dios, uno lo que está haciendo de cierta manera es quebrantar o apuntar a algo muy profundo, a un sentido de comunidad, de identidad. Está diciendo, ¿sabes qué? Esto no está tan bien, ¿ya? Entonces, con amor hay que acercarse a las personas a predicarles el Evangelio. Y yo me atrevería a decir que la estrategia sería poder predicarles el Evangelio como una persona que nunca ha entendido nada del Evangelio, ¿ya? En teoría, y tomando quizás de la clase que vimos acerca del Evangelio, hay que partir por los fundamentos, por la base del Evangelio. Ya, yo no asumiría que en realidad se está entendiendo quién es Jesús y lo que ha hecho en la cruz. Ya no lo daría por hecho, sino que creo que la mejor estrategia en ese sentido sería partir como de una persona que no entiende, no cree, no conoce el Evangelio, ¿ya? Porque de las primeras cosas que nos dice el Evangelio, y no sé si se recuerdan de lo que hablamos, nos habla acerca de este Dios santo y de nosotros como hombres y de nuestra pecaminosidad, ¿cierto? De nuestra condición delante de Él. Nos habla acerca del lugar que tiene nuestro esfuerzo para poder ganarnos la salvación. El Evangelio nos habla de eso, es lo primero que nos habla. Nos lleva a reconocernos como lo que somos delante del Señor. ¿Para qué? Para necesitar este Salvador, ¿cierto? Para entender por qué Jesús tuvo que morir, ¿ya? Y en ese sentido, la mejor estrategia sería iniciar por allí, ¿ya? Iniciar por allí, como les digo, con amor, enfocándose en lo que es importante, intentando llevar a las personas a Jesús, conociendo, entendiendo lo que en realidad creen, ya haciendo buenas preguntas y siendo valiente igualmente, siendo valiente para proclamar el mensaje del Evangelio. La siguiente, Jairo. Conclusión. Bueno, esta clase de manera general la podíamos concluir como concluye Pablo ahí.
en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya esa es una conclusión de la palabra de Dios. Ya, pero nuestra conclusión en base al curso de evangelismo en este sentido sería que los católicos romanos pueden estar familiarizados con las historias y el lenguaje de la Biblia, pero están omitiendo el tema principal. Hablemosles de Dios, de la santidad de Dios, hablemosles del pecado y de la condición del hombre, hablemosles de Jesús y lo que significa su justicia, lo que significa esta justificación que Él ha comprado, ¿ya? Y llamémoslos a responder adecuadamente, en arrepentimiento y fe, ¿ya? Porque eso es lo que necesitan, responder directamente ellos, con una libre entrada al trono de la gracia, ¿cierto? Sin la necesidad de ir a confesarse a un lugar, a una persona, libremente invitémoslos a arrepentirse en cualquier momento, en cualquier lugar, delante del Señor, que se arrepientan, que confiesen sus pecados al Señor y crean en el sacrificio de Jesús, ¿ya? No sé si hay algún comentario. Súper. Entonces vamos a tener un pequeño tiempo de oración para terminar la clase. Voy a terminar llorando por los alimentos y por la clase en general, pero quiero pedirle a ver quién le pido. Al Pastor Walter. Pastor Walter, le pedí a él más que nada porque estaba pensando en personas que quizás hayan tenido quizás alguna relación con el catolicismo romano en algún momento, ¿cierto? Alguna cercanía, ¿ya? Y le pido al pastor que pueda estar orando por nuestros familiares y por nuestros amigos que actualmente se están identificando con la Iglesia Católica Romana, ya que oremos por sus almas y por sobre todo, más que identificarse con esa religión, oremos para que puedan identificarse con Jesús, ya que puedan creer en el Evangelio. ¿Ya? Así que ahora tú, después yo termino. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos una vez más por tu amor. Delante de tus plantas venimos una vez más agradecidos por lo fiel que has sido con nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque hemos sido salvados solamente por gracia. Hemos sido salvados solamente por tu buena voluntad, esa voluntad libre que nadie domina y que aún así, Señor, se inclinó para hacernos bien. Amén. Gracias, Señor, en esta hora te damos por poder orar por aquella familia que está capturada por una iglesia que dice que es la iglesia de Cristo, pero sabemos que ha desviado la verdad. Y oramos, Señor, para que todas esas mentiras puedan ser aclaradas por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, que expone no solamente la palabra a las mentes, sino al corazón. Amén. Oramos, Dios, para que todos nuestros familiares que están presos de aquella mentira puedan conocer de verdad, puedan conocer realmente al Cristo bíblico, el Cristo que descendió del cielo, que murió por nosotros, que resucitó, que subió a los cielos, que está intercediendo por nosotros y que es el único mediador. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres para llevar plena salvación. Amén. Señor, tú tienes el poder para transformar incluso al católico más devoto. Amén. Tú eres capaz de transformar al corazón más endurecido con las convicciones más torcidas. Tú eres el Dios que salva al que está completamente perdido. Amén. Y en esa esperanza y con esa fe venimos a ti. Oramos, Señor, por todas aquellas mentes que se nos vienen, o todas aquellas vidas que se nos vienen a nuestra mente, que son nuestros familiares. Amén. Señor, los amamos y queremos que puedan tener esa herencia reservada en los cielos contigo por medio del Evangelio. Amén. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. 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 En ese mismo nombre, Señor, seguimos dándote gracias por tu palabra y porque tenemos el privilegio de poder predicarla abiertamente, Señor. Y seguimos orando como lo hemos hecho, Señor, durante semanas para que tú nos abras puertas para predicar el mensaje del Evangelio, para ser valientes y proclamar, Señor, verbalmente, Señor, quién es nuestro Salvador. Y también te pedimos, Señor, para que lo hagamos como debemos hacerlo, como pedía oración el apóstol Pablo, Señor, como lo hemos leído, Señor. Sé tú ayudándonos a poder entender, comprender de mejor manera el mensaje del Evangelio, a comunicarlo con claridad, con fidelidad, con valentía, pero también con amor, Padre. Señor, te damos gracias porque tenemos esta buena noticia y que no es solamente para nosotros, sino que podemos compartirla.
Ayúdanos, Señor, a tener tanta gratitud en nuestro corazón que queramos que otras personas también puedan experimentar esto. Te pedimos esto y agradecemos también por los alimentos que nos vamos a servir. En el nombre de Jesús, amén.